Muy buenas tardes. En nombre del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, su presidente, el doctor Julio Nieto, y del Grupo de Acreditación de Colabiocli, su coordinadora, la doctora María del Carmen Pasquel, quien les habla, Marlene Vélez de la Vega, vicepresidente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, les damos la bienvenida al webinar Norma ISO 15189 del 2022. En este webinar vamos a tener como moderadora a la licenciada María Olga Roques Ortiz de República Dominicana, quien va a ejercer como moderadora en ese webinar. Y como ponentes vamos a tener a la doctora Diana Milena Jacome Molina de Colombia, a la doctora María del Carmen Pasquel de Ecuador, al licenciado Rigoberto Sánchez de Panamá y a la doctora Yuri Rodríguez de Colombia. Les doy la bienvenida, doctora María Olga Roques. Bienvenida y le doy el paso. Gracias, muy buenas noches. Para el Comité de Acreditación es un placer que ustedes estén hoy todos con nosotros, que escuchemos a estos expertos en la norma 15189, en la versión ya 2022, en donde este Comité de Acreditación por vez primera entra a la República Dominicana. República Dominicana se siente muy contenta de poder participar y poder contribuir a la mejora de todos los laboratorios de acá, pero también de Latinoamérica, que todos podamos pues dar nuestro grano de arena de lo que sabemos de calidad para poder impulsar la calidad. Bueno, esta noche tenemos unos expertos. Vamos a iniciar con la doctora Diana Milena Jacome Molina. Ella es del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, con el tema el apoyo en la norma ISO en el proceso de acreditación en Colombia. La doctora es coordinadora de los esquemas de acreditación de laboratorios de ensayos y laboratorios clínicos del ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, desde hace aproximadamente 6 años. Es una química magíster en ciencias agrarias y especialista en estadística, con enfoque a normas y calidad, con diplomados líder en gerencia de sistema integrado, auditor de la 17025, así como de la 15189, de la 1189, 17043 en la versión 2023 y 17044 2016. Experiencia en la gestión de riesgo de la norma 31.000 y auditor interno integral con la 9001, la 14.000 y 45.000. Como segundo ponente vamos a tener a la doctora María del Carmen Pasquel, es del Ecuador. La doctora Pasquel es un líder destacado en la bioquímica clínica, con sólida formación académica, liderazgo en gestión de calidad y acreditación, notable contribución internacional en nomenclaturas y publicaciones científicas. Es licenciada en bioquímica farmacéutica con doctorado en bioquímica, farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador. En la parte de acreditación y calidad, pues es auditora interna 9001-2015 y en la parte del riesgo 31.000-2018, avalada por la Escuela Europea de Excelencia. Miembro del Servicio Ecuatoriano de Acreditación, SAE. Como tercer ponente vamos a tener al licenciado Rigoberto Sánchez de Panamá, con las estrategias prácticas para la mejora continua y sostenibilidad de la acreditación. El licenciado Sánchez es un tecnólogo médico, es docente universitario, especialista en calidad con experiencia en hematología clínica, química clínica, gestión de recursos y administración en salud.
Su formación académica es licenciatura en Tecnología Médica de la Universidad de Panamá, Panamá, maestría en Dirección y Administración de Salud, maestría en Gestión de Calidad, maestría en Docencia Universitaria y diplomados y cursos relacionados con la gestión de calidad 9001 en la Escuela de Excelencia Europea. Es laboratorista clínico 4 del Hospital del Niño, Panamá, y coordinador de docencia, investigación y expositor en congresos nacionales e internacionales desde el 2022. Gerencia de calidad de laboratorio clínico en el Hospital del Niño, doctor José Renán Esquivel, desde el 2017. Como cuarto ponente vamos a tener a la doctora Yuri Andrea García Garzón, de Colombia, bacterióloga, laboratorista clínica, especialista tanto en auditoría, implementación de sistemas de gestión de calidad, garantía de la calidad, es docente universitaria, magíster en seguridad del paciente y gestión de riesgo sanitario. Tiene más de 10 años de experiencia, escritora, asesora, consultora en estrategia y proyectos de gestión de calidad en el laboratorio clínico y bancos de sangre a nivel nacional e internacional. Como podemos ver, en la noche de hoy va a ser un rico buffet de calidad, en donde vamos a iniciar con Colombia y el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Después vamos a pasar a Ecuador, luego vamos a pasar a Panamá y luego otra vez pasamos a Colombia. Voy a dejar ahora a la doctora Diana Milena Jacombe Molina con el tema perdón. El ONAC, o sea, el Organismo Nacional de Acreditación Colombiano, y su apoyo en el proceso de acreditación de los laboratorios clínicos en Colombia. Con ustedes, la doctora Jacomé. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches a todos. Voy a presentar, por favor me confirman cuando puedan ver mi pantalla. No sé si ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, se ve muy bien. Listo, pues muy buenas tardes a todos y buenas noches a cada uno desde el país en el que se encuentre. Muchas gracias por asistir a este tipo de convocatorias que nos hace Colabiocli, muy importantes para que podamos hablar de temas de interés para los laboratorios clínicos en la región. Voy a hablarles un poquito de ONAC, qué es lo que hacemos y cómo participamos en el apoyo a los laboratorios, a la acreditación de los laboratorios. Sé que para muchos no es conocido qué es ONAC o qué son los organismos de acreditación, qué hacemos, para qué, digamos, cuál es nuestra función y cómo encajamos dentro de toda la infraestructura de calidad. Entonces voy a hablarles un poquito de eso, hablarles en qué consiste la acreditación de los laboratorios clínicos y quisiera mostrarles también un poco cómo navegar en nuestra página web y cómo acceder a información relacionada con acreditación, que seguramente puede ser muy útil para aquellos que estén interesados en transitar este camino de la acreditación. Entonces, pues, ¿qué es ONAC? Es el Organismo Nacional de Acreditación, pero seguramente eso no les dice mucho a algunos, que habría que hablar de qué es la acreditación y cómo ONAC entra dentro de una infraestructura mucho más grande que se llama la infraestructura de calidad del país y también la infraestructura de calidad a nivel mundial. Entonces, la acreditación en términos, acá está como la definición general y estricta, digamos, pero en términos muy sencillos, es cuando una organización que es competente para realizar esa actividad va a un laboratorio, por ejemplo, a un laboratorio clínico,
y revisa que cumpla con unos ciertos requisitos que están previamente establecidos, que están documentados en una norma a través de la normalización, que son reconocidos como estándares para la competencia y pues, digamos, para la competencia de ese laboratorio. Entonces se revisa desde una parte objetiva, una tercera parte que no está involucrada con el proceso, que no tiene conflictos de interés. eh, y acredita o establece o declara que ese organismo actúa de forma competente y que realiza las actividades, mejor dicho, que sabe hacer lo que dice que hace, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la acreditación, para eso sirve. Y la acreditación está configurada dentro de algo mucho más grande que se llama la infraestructura de calidad. En Colombia, esas organizaciones que hacen parte de lo que se llama la infraestructura de calidad del país se llama el SICAL, el Subsistema Nacional de Calidad. Cada país tiene su propia infraestructura y de manera muy general para todos los países, pues la infraestructura de calidad está conformada por tres grandes pilares. Esos pilares son la metrología, que se encarga de todas las mediciones y que estas mediciones sean hechas con calidad, que sean trazables al sistema internacional para que sean válidos, para que sean comparables entre países. La normalización y la reglamentación, que en cada país pues tiene sus entidades adscritas o sus entidades relacionadas que se encargan de documentar todo lo que esté relacionado con tanto requisitos voluntarios como requisitos obligatorios para garantizar la calidad de los productos y servicios que se venden en cada país y que se venden a nivel mundial también. Y el otro pilar es la evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad hay muchas instituciones allí dentro. Una de esas instituciones son los organismos de acreditación. En Colombia es ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, pero cada país tiene, o casi todos los países tienen su organismo de acreditación. eh, y también dentro de ese mismo pilar no solamente está la acreditación, sino los otros organismos que evalúan conformidad a través de sus ensayos, sus inspecciones, sus certificaciones, sus análisis de laboratorio clínico, por ejemplo. ¿Para qué todas esas instituciones funcionan y para qué existe cada una de ellas? Pues básicamente para garantizar competitividad de los productos y servicios y del país en general y para garantizar que los productos y servicios que llegan al consumidor pues son adecuados, son seguros, son confiables, tienen la calidad que se requiere. Y finalmente pues todo esto en su conjunto permite y abre mayor acceso a mercados, mejor comercio internacional y finalmente, y creo que es una de las cosas más importantes cuando hablamos sobre todo de laboratorios clínicos, que es el público que tenemos hoy, que es muy importante que toda esta infraestructura de la calidad funcione para garantizar la calidad de los servicios, el apoyo diagnóstico adecuado de los laboratorios clínicos para que se tomen decisiones adecuadas, pues de acuerdo al momento en el que se tomen las muestras, al que se hagan los análisis y que finalmente pues puedan llevar a través de la confianza que generan a tomar decisiones adecuadas de un diagnóstico, de un tratamiento o simplemente de decir que ya no es necesario ese diagnóstico o ese tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante la acreditación y por esto es importante que conozcamos también de qué se trata todo este tema de la infraestructura de calidad. En cada país hay como estas instituciones, pero también a nivel regional y a nivel mundial hay otras instituciones que hacen parte como de esa cadena que nosotros llamamos la cadena de confianza y que garantiza pues que cada entidad dentro de su rol pues sea competente para realizar cada actividad. Entonces, ONAC, por ejemplo, en Colombia es la autoridad de acreditación, pero ONAC a su vez tiene que ser evaluado por pares para confirmar que también es competente para hacer lo que hace. No basta con que sea ONAC y ya por ser ONAC es competente, no, también debe demostrar a través del cumplimiento de ciertos requisitos que hace su actividad bien hecha.
y todo esto pues genera confianza en toda la cadena. Nosotros en Colombia, en ONAC, hacemos parte de esos acuerdos de reconocimiento que son esos acuerdos entre países a través de los cuales, por un lado, se revisa y se evalúa que cada organismo sea competente, pero además a través de esos acuerdos se garantiza que cuando un país que hace parte de los acuerdos emite un producto o servicio que esté acreditado por su organismo de acreditación, que hace parte de esos acuerdos, pues que los resultados que se emitan en cualquier parte sean aceptados en otra parte del mundo, que también haga parte de esos acuerdos. Entonces esto permite, por eso les decía hace un rato, todo este tema de un mejor comercio internacional, mejores transacciones y movimiento de mercancías y servicios a nivel de todo el país o de toda una región. Nosotros en NONAC contamos con los reconocimientos, trabajamos todo el tiempo por mantenerlos. Hace año y medio tuvimos nuestra última evaluación PAR. Y tenemos reconocimiento para laboratorios clínicos desde el 2019 para cada esquema, pues los hemos ido obteniendo poco a poco, pero pues es importante que conozcan que estos reconocimientos pues son como un aval de confianza también de que lo que hacemos lo hacemos bien. Así, cada organismo de acreditación en su país pues también trabaja por ello y por lograr generar cada vez más confianza en las actividades que cada uno realiza. Em, Hablando puntualmente de acreditación de laboratorios clínicos, algunos lo sabrán, otros no. La norma que define los requisitos mínimos para la calidad y competencia de las actividades que realizan los laboratorios clínicos es la norma ISO 15189. Actualmente esta norma se encuentra en la versión 2022 y pues es la norma bajo la cual se establecen todos los requisitos para todas las actividades de laboratorio, tanto la parte preanalítica, analítica y posanalítica. Y esta es la norma bajo la cual el organismo de acreditación evalúa los laboratorios para revisar su competencia. ¿Por qué genera confianza la acreditación de manera muy general? Porque de esos requisitos que contiene la norma está el tema de personal, está el tema de métodos, procedimientos que estén validados o que sean verificados para garantizar que sirven a su fin previsto y que son adecuados en las instalaciones, en las condiciones que cada laboratorio tiene, porque también tiene requisitos relacionados con los equipos de medición, con los materiales de referencia, que finalmente cada uno desde su uso permite garantizar o llevar a una trazabilidad metrológica de las mediciones y porque también habla de instalaciones y equipos adecuados. Todo esto lleva a un mejor servicio, a un mayor control de riesgos, a una mejor productividad de los laboratorios porque se evitan reprocesos, a mayor confianza en los resultados y finalmente pues todo esto sumado cuando los laboratorios realizan bien todas estas actividades, tienen buenos controles, tienen todo medido y de acuerdo a los requisitos de la norma, pues finalmente también se puede generar una mayor rentabilidad porque hay menos reprocesos, hay menos errores, y los clientes pues confían más y esto puede generar también mayores flujos digamos, de demanda de servicios, ¿no? Esto así de manera muy general respecto a la acreditación. Para los que no lo sepan, y creo que la idea es dar a conocer un poco también dónde está la información relacionada con la acreditación. Aquí hablarles de todo ello pues sería demasiado engorroso, demasiado largo. Entonces, invitarlos a que revisen en la página web. Cada organismo de acreditación tiene su página web. Les voy a mostrar más o menos cómo es el de Colombia. Se ingresa a través de la página web onac.org.co y allí van a encontrar toda la información relacionada con lo que hacemos, quiénes somos, qué tipos de servicios prestamos, tenemos reconocimiento, en qué esquemas no tenemos reconocimiento. Y pueden consultar también la información de la acreditación, los documentos relacionados con la acreditación, qué se debe entregar, qué se solicita cuando un laboratorio quiere solicitar por primera vez un proceso de acreditación.
Entonces pueden navegar a través de la página en cualquiera de estos botones. Si quieren ir de manera puntual a los relacionados con el esquema de laboratorios clínicos, pueden entrar, por ejemplo, acá en este botón de servicios, ingresar al link que dice laboratorios clínicos y allí pueden encontrar toda la información relacionada con el esquema, quién es la coordinación, qué hacemos, el alcance, nuestro reconocimiento. Y aquí van a encontrar donde está este muñequito una ruta como de la acreditación en la que están asociados en cada etapa los documentos relacionados. A veces a uno le da miedo como empezar un proceso de acreditación porque la información de pronto no la tienen tan clara, porque no consiguen la información como tan fácil. Entonces, creemos que esta forma de presentarla pues hace mucho más fácil y asequible el proceso de acreditación. Si ingresan a cada uno de estos ítems antes de acreditarse, el registro inicial, la presentación de la solicitud, el proceso de revisión de la solicitud, la propuesta comercial, la evaluación, la decisión, aquí está cada uno de los pasos como para que también las personas o los laboratorios que estén interesados en iniciar un proceso de acreditación, pues puedan empaparse de cada una de esas etapas y puedan entenderlas. Entonces, cada uno de los organismos de acreditación también tiene este tipo de, pues, bueno, cada uno tiene su página, su manera, pero seguramente cada uno tiene la información dispuesta en las páginas para que los laboratorios que estén interesados puedan acceder. También recordarles que ILAC tiene, digamos, si están en un país diferente a Colombia, pues las personas interesadas pueden a través de la página de ILAC encontrar la información relacionada con los organismos que hacen parte de los acuerdos de reconocimiento y qué laboratorios, por ejemplo, están acreditados con cada uno de esos organismos. Pueden ingresar fácilmente a la página de ILAC buscando en Google o en cualquier navegador la palabra ILAC, acreditación, y ahí les sale la información, es muy fácil. Entonces, eh, invitarlos a que le pierdan miedo a la acreditación, a que aprovechen y demuestren que lo que hacen lo hacen bien a través de estos mecanismos que tiene establecido cada país y la infraestructura en general de calidad de la región para, a través de la acreditación, pues demostrar la competencia y demostrar que hacen las cosas bien hechas. Esto es de manera general lo que les quería mostrar. No sé si allí, si fue clara la información. María Olga, me comentas si requieres que aclare algo adicional. No, estuvo todo claro. Ya recalcar que todos los países o la gran mayoría de Latinoamérica tiene ya su sistema de calidad en donde está la parte de normativa, la parte de acreditación y la parte de metrología. Nosotros ya desde el 2012, República Dominicana cuenta con un sistema de dominicano de calidad y así están muchos países. Pues muchas gracias, doctora Jacomé, por su exposición, por hacernos ver qué es lo que le toca al organismo de acreditación, que no tan solo lo haría en la norma 15189, sino en otras normas como son los ensayos de aptitud, en las de metrología 17025, que también tienen la competencia, por así decir, para poder acreditar. Bien, si recibieron un link, por favor llenarlo. Me informa la doctora Pasquer que con cada participante sería bueno llenar ese link para ustedes recibir la información. Yo pregunté si había certificado. Sí, hay un certificado que va a dar con la Bioclis. Gracias, doctora Jacomé. Y ahora a continuación vamos a entrar con la doctora María del Carmen Pasquel Carrera,
con requisitos y beneficios de la acreditación en la norma ISO 15189-2022. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias la invitación y todo lo que está haciendo pues Cola-Biocli en pro de la mejora continua en el proceso en este caso, de todo lo que es laboratorios clínicos. Gracias a todos los que se están conectando desde diferentes partes de la región y un saludo cordial y fraterno. Bueno, este tema que me toca a mí referente a la 15.189 son los requisitos y beneficios de la acreditación. Realmente nosotros sabemos que esta es una norma, como ya lo mencionó Dianita, que es una norma internacional, ¿sí? Y que especifica los requisitos de calidad y competencia de los laboratorios clínicos. Obviamente, como se ha mencionado, el laboratorio que cumple estos requisitos pues tiene una alta nivel de confianza, ¿sí? En todos los resultados que ellos tienen, porque están haciendo confiabilidad técnica y de gestión. Porque de esa manera se garantiza la seguridad del paciente que recibe sus resultados que van a ser comparables en cualquier parte del mundo, ya que esta acreditación le da esa fiabilidad al laboratorio. Y nosotros tenemos que distinguir entre los requisitos establecidos por la norma y los requisitos generales necesarios para la implementación de la norma. Entonces vamos a hablar brevemente porque tenemos un cortito tiempo nada más, ¿sí? Para no pasarme y no restar el tiempo de los demás. Nosotros tenemos que realmente cumplir los requisitos de la norma, son los requisitos de gestión y los requisitos técnicos. Y además de eso, unos requisitos generales muy importantes. Vamos a hablar brevemente de estos 6 requisitos de gestión, ¿sí? De estos 6 requisitos de gestión que tiene la norma. Y luego la doctora Yuri nos va a hablar de los requisitos técnicos, parte de ello. Como digo, vamos a ser breves para poder alcanzar. Quiero también manifestar, y antes de olvidarme, que contesten el formulario, porque aquí se van a dar algunos detalles muy cortitos, pero van a haber ciertas informaciones que ustedes pueden usarlas en su laboratorio. Les vamos a entregar en Word para que ustedes puedan hacer y beneficiarse también de esa información. Para hacerles llegar eso, necesitamos pues que escriban y contesten el formulario. Entonces, vamos a empezar con los requisitos de gestión. El primero va a ser el sistema de gestión de la calidad basada en la mejora continua. Y tenemos las exigencias de la norma. Siempre es el que exige la norma. La norma nos dice qué debemos hacer, pero no nos dice cómo. Cola-Biocli les va a ayudar, ¿sí? A través de este grupo que está trabajando muy de lleno, como ustedes ven, incluso con los organismos nacionales de acreditación, que son un gran apoyo en este proceso. Entonces, ¿qué exige la norma en este punto 1? Pues obviamente que tiene que el laboratorio definir, tiene que implementar, tiene que mantener, eso es importantísimo, mantener ese sistema, esa idea de la política que está siguiendo en la calidad y mejorar continuamente. Es un sistema de gestión de la calidad que va a ir orientado, como hemos dicho siempre, al paciente o usuario y a la competencia técnica del laboratorio. Para aplicar esto nos ayuda muchísimo el planificar, hacer, verificar y actuar, y tiene que estar definitivamente esto en los procesos más importantes del laboratorio, como es el preanalítico, analítico y posanalítico. Obviamente se debe establecer la política y los objetivos de calidad que tienen que estar alineados a la estrategia, y esto es algo importantísimo que ya vamos a ir viendo incluso en lo que es la capacitación, porque muchas veces cuando hay las auditorías internas se le pregunta a la persona qué está haciendo y dice, es que nosotros trabajamos con calidad, pero ¿por qué estamos en esto? Y no saben contestar que están en un proceso de acreditación o en un proceso de certificación. Entonces, establecer la política, pero que esa política también esté dentro de las personas, con conocimiento, y que amen y que quieran seguir en este avance de la mejora continua. ¿Cómo vamos a implementar esto? Pues lo primero que hay que hacer es mapear procesos de laboratorio, clínicos y de soporte, o sea, una visión de cómo estamos. Y obviamente, para tener referencia, todo tiene que estar documentado, entonces hay que documentar las interacciones. También tenemos que documentar las entradas y las salidas. Importantísimo esto en una revisión por la dirección. Hay que tener responsables y también hay que definir los riesgos, ¿ya? Vamos a definir los objetivos medibles, que son los KPI, o sea, son los indicadores por proceso. Establecer planes de acción y responsables, y finalmente revisar resultados, no cada vez que me acuerde, no antecitos de la auditoría, sino mensualmente. Y activar acciones correctivas en caso de que se requieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a la mejora.
El segundo requisito, algo muy importante, son los documentos y los registros. Son las evidencias que tenemos para nosotros mostrar, para tener nuestros KPI, para demostrar en las auditorías que vamos mejorando. Para todo tenemos que estar documentados. Si no hay documentos, se tiende a desaparecer. Si no hay registros y si no hay una buena organización, pues va a ser difícil. Entonces, este es un pilar fundamental, como habíamos visto hace 15 días, ¿sí? Y vamos a ver qué nos exige la norma. Pues, obviamente, asegurar primero que todo el personal esté utilizando las versiones que son vigentes. Especialmente en procedimientos. Los procedimientos nos dicen exactamente lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y no se olviden que de cada procedimiento siempre va a haber un formulario que al llenarlo, ¿sí? Pues va a pasar a ser un registro, ¿ya? Y de esa manera nosotros vamos a tener las evidencias, ¿sí? Entonces, tienen que estar vigentes los procedimientos, los formularios y obviamente las guías. En esto de documentos tiene que haber una trazabilidad. ¿Quién hizo? ¿Quién lo aprobó? ¿Cómo está distribuido? Los cambios. Acuérdense que el primer procedimiento que vamos a hacer va a ser el control de la documentación. La protección, la integridad, la legibilidad y el tiempo de retención de los registros. Tenemos muchos registros. Son electrónicos, son en papel, tenemos que digitalizarlos, a qué tiempo se mantiene. Eso va a depender mucho, incluso hasta del país, porque hay registros o hay documentos que son tributarios o histopatológicos o muchos, o sea, hay cantidad, las mismas órdenes de laboratorio. ¿Cuánto tiempo los vamos a tener? Todo eso, pues, es un mundo que tiene que estar muy controlado para demostrar que todo lo estamos haciendo de la mejor manera. ¿Cómo vamos a implementar esto? Aquí tenemos un poquito de pasos prácticos. Primero hay que establecer una lista maestra de lo que tenemos para saber con códigos. Acuérdense que todo en el laboratorio está codificado, personal, documentos, equipos, absolutamente todo. Entonces, nosotros tener la lista maestra con los códigos ya vamos a saber si es un manual, si es un instructivo, si es un registro, ¿sí? Todo tiene que estar codificado. Y acuérdense, como habíamos visto también hace 15 días, que nosotros cómo los podemos dividir, ¿no es cierto?, a los documentos. Ya eso de que aquí está lo de documentos internos y documentos externos, con la 10.013, eso pues se fusiona, nos facilita la vida, pero tenemos que siempre tener esa lista para poder nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que tener conversiones actuales con las fechas que se generaron las aprobaciones, el propietario, o sea, quién está manejando ese documento y el estado, está caducado, está vigente, que es tan importante, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver que mientras más grande es el laboratorio, la complejidad documental también aumenta y también habíamos hablado que ahora con toda la tecnología que da, esto se va facilitando notablemente por el uso de la automatización también y del apoyo con la inteligencia artificial. Usar controles de cambios estandarizados, sí, importante. ¿Quién solicita el cambio del documento? La justificación, quién lo aprueba y la fecha de vigencia. Vamos siempre en este documento que tenemos, el control de documentación, vamos a definir también el tiempo, la retención, la confidencialidad de los registros, ¿no? Incluidos los registros electrónicos. El tercer punto son la gestión de riesgos y oportunidades. La norma nos va a exigir siempre identificar, evaluar y tratar los riesgos, porque riesgos hay en todo. Y estos pueden afectar la calidad de los resultados y afectando así la seguridad del paciente. Y pues nuestra competencia técnica va decayendo. Por eso tenemos que esto más bien ir siempre en un proceso ascendente. Vamos a aprovechar oportunidades de mejora, innovación y eficiencia, ¿sí? ¿Cómo poder implementarlo? Bueno, vamos a elaborar un registro de riesgos por proceso, el preanalítico, el analítico, el posanalítico. Vamos a evaluar, y esto es importantísimo, ¿sí? Vamos a hacer la evaluación de la probabilidad de ese riesgo, el impacto del riesgo, la detectabilidad del riesgo a través de un mecanismo sencillo como es el AMEP. Hay muchos, ¿sí? Pero el AMEP me gusta a mí mucho utilizarlo. Es fácil, ¿sí? Análisis modo efecto fallo, es muy usado. Vamos a definir controles, cómo podemos mitigar ese riesgo, vamos a definir los responsables y también en todo lo que hagamos hay que hacer plazos, porque si no va a ser el forever and ever y nos fregamos y ahí uno se olvidó. Vamos a revisar los riesgos en cada revisión por la dirección y vamos a ver sobre todo cuándo ha habido incidentes, cómo se han llevado, cómo se han solucionado.
Cuarto son las auditorías internas, que son tan importantes, que tienen que ser periódicas, y la norma nos exige obviamente que las tenemos que planificar y realizar estas auditorías internas, sean independientes y que deben ser independientes e imparciales, ¿sí? Y que cubran todos los requisitos de la norma y del laboratorio. Vamos a tratar hallazgos con acciones correctivas eficaces, ¿sí? ¿Cómo vamos a implementar? Va a ser un programa anual basado en riesgo, ¿sí? Cubriendo todas las áreas, ¿ya? Y especialmente los procesos críticos. ¿Y cómo vamos nosotros a hacer esta auditoría? Pues obviamente si queremos avanzar y si estamos en un proceso de acreditación o si queremos trabajar con la norma, pues va a ser basada o alineada con la 15.189, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer ese checklist porque no vamos a decir, y se ha dado, que queremos acreditar y se hizo la auditoría interna, sí, pero me hice con la 9001 porque también estoy en esa certificación. No, cada cosa con su checklist. Vamos también a capacitar a nuestro personal posiblemente para que también puedan ser los auditores internos y gestionar conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque no puedo auditarme yo misma en mi área, porque no voy a visualizar mis errores. Entonces yo puedo ayudar y apoyar auditando otra área y viceversa, ¿sí? Entonces vamos a evitar mucho conflictos de intereses. Informes con evidencia objetiva, como son los registros, ¿ya? Y el seguimiento de las acciones, porque si hay algo, siempre en las auditorías, siempre véanle como una oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces tenemos que seguir las acciones hasta completar y que se haya dado esta mejora. La revisión por la dirección es importantísima. También tiene que ser esto planificado en el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de la competencia técnica, y pues realmente es el que toma las decisiones y asigna los recursos. Toda revisión por la dirección, pues obviamente tiene las entradas, que es toda la información, ¿no? Que viene de las auditorías, que vienen de los indicadores, ¿sí? Que el indicador es el KPI, cuando ustedes escuchen, es las siglas en inglés, pero es el indicador clave del rendimiento de lo que estamos queriendo ver, ¿sí? Los reclamos, los riesgos, las acciones previas, todo lo que ha pasado con los programas de evaluación externa de la calidad, o si hacemos ensayos de aptitud. O sea, vamos a ver todo lo que está pasando con la realidad, y para eso los documentos. Por eso es tan importante la organización correcta de la documentación. Y las salidas, pues obviamente de tener toda ya esta información, vamos a tomar las decisiones para hacer las acciones correctivas, vamos a asignar recursos, ¿no es cierto? Si se necesita capacitación, si se necesita comprar equipos, bueno, todas estas acciones que vamos a hacer tienen que ser con recursos. De esa manera se van a hacer los cambios favorables al sistema de gestión de la calidad y a los procesos que lo requieran. ¿Cómo vamos a implementarlo? Pues pasos prácticos. Primero, agenda, estándar y una plantilla de informe que sea para todos, ¿no es cierto? Las entradas, las salidas, las decisiones, etcétera, ¿ya? Va a ser eso uniforme, parte de nuestra documentación. Consolidar datos de desempeño y riesgos con análisis de tendencias, ¿no? Cómo vamos mejorando, vamos empeorando. Vamos a ver qué pasa con los indicadores. Definir acuerdos. Esto es muy importante. Asignar a responsables, porque si no, aquí está, yo ya no fui, yo no lo sé. Sí, responsables. Plazos. Plazos es muy importante. A ver, lo vamos a hacer esto posiblemente en un corto, mediano, largo plazo. Todos tenemos plazos. El grupo de acreditación tiene plazos, ¿sí? Y recursos asignados, porque yo puedo tener la buena voluntad, pero si no tengo el recurso, pues no se puede avanzar. Y obviamente comunicar los resultados y hacer un seguimiento mensual. No olvidarse, mensual. El sexto es la gestión de recursos, importantísimo, sean estos humanos, financieros o de infraestructura. La norma nos dice que el personal tiene que ser competente, con perfiles adecuados al desempeño, la calificación, el entrenamiento, la evaluación del desempeño y la autorización técnica, ¿sí? Esto vamos a ir viendo un poquito, vamos a hacer incluso en unos cuadros, vamos ustedes a apreciar cómo se tiene que hacer. Esto es importantísimo para poder medir la competencia técnica, para decir es el técnico que corresponde a esta área. Obviamente para todo esto, los recursos financieros, sí, tienen que ser suficientes para mantener una continuidad, para darle mantenimiento a todo lo que está programado. Tenemos que hacer calibraciones y mejoras, es con recursos financieros. La infraestructura,
¿Cómo está nuestro ambiente? ¿Cómo está nuestro equipamiento? ¿Están controlados? ¿Cómo está la calibración, la verificación de nuestros procedimientos de medida? ¿Cómo está el mantenimiento de todo el equipo, la trazabilidad metrológica? Nos vamos ampliando un poquito más de la información general que nos daba Dianita, a lo que más o menos tenemos que ya ir viendo qué es lo que tenemos que hacer, qué nomás está envuelto todo esto de lo que es la acreditación. ¿Cómo vamos a implementar? Pasos prácticos, tenemos que hacer una matriz de competencias y un plan anual de capacitación, ¿sí? Y aquí también va unido las autoridades. Todo el mundo tiene que estar informado qué es lo que estamos haciendo. El plan financiero, hay que hacer plan, ¿sí? ¿Cómo puede haber, qué vamos a hacer en el plan? ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor, no sé, vamos a hacer una oferta de análisis, todo para que haya más ingresos y ese ingreso extra poder ponerlo en la mejora, no sé, comprar un mejor programa de evaluación externa, muchas cosas. Ya hay insumos críticos en el laboratorio, que a veces críticos son, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que trabajar en hematología y realizar todas esas curvas, implica mucho dinero, son 3 niveles de control y esos duran poco. Hay muchos insumos que son costosos, pero que son necesarios. Entonces, nosotros tenemos que todo hacer un plan financiero dependiendo de nuestro volumen de trabajo. Hay que dar mantenimiento, hay que comprar los controles de evaluación externa de la calidad. Tenemos que hacer un plan maestro de equipos con metrología, ¿sí? Un mantenimiento preventivo, porque si viene el correctivo, de hecho, nos tenemos que otra vez hacer la evaluación del desempeño de ese equipo que entró a la acción correctiva y eso es gasto. Para todo eso hay que tener previsto en el plan financiero. Calificación de áreas críticas, ¿sí? Nosotros necesitamos siempre tener la trazabilidad. ¿Cómo va nuestra temperatura, la humedad, la limpieza, la bioseguridad? Y estos son con equipos de la temperatura, al menos tiene que estar trazada, todo con trazabilidad metrológica, pues, ¿cómo está esto midiéndose, no es cierto? Tienen que tener un certificado de trazabilidad, por ejemplo, todos nuestros, por lo menos los termómetros más importantes. Requisitos técnicos, por ejemplo, en estos, cómo es la competencia del personal técnico, la validación y verificación de métodos, todos estos va a hablarnos la doctora Yuri Rodríguez. Es muchísima la información, pero les queremos decir que nosotros estamos preparando un curso muy interesante donde cada uno de estos puntos van a poder ser detallados y van a poder hacer ejercicios prácticos. Bueno, vamos a tener también beneficios globales de los requisitos técnicos. Obviamente, volvemos a ver que van a ser los resultados más confiables, son clínicamente útiles y al disminuir las repeticiones, ¿sí? Los costos también van a disminuir, los gastos van a disminuir y vamos pues disminuyendo ese costo de la no calidad. Vamos a tener una mayor trazabilidad y transparencia ante las auditorías porque tenemos todo en orden, rápido y vigente. Sí, la preparación para integrar nuevas pruebas de manera controlada y el reconocimiento nacional e internacional, como ya se había mencionado, de laboratorio, ¿sí? Porque son reconocimientos internacionales. Tenemos los requisitos generales. Estos son 9, que los vamos a ir viendo así de a poquito y a la velocidad del rayo para no demorarnos. Lo primero, importantísimo, la decisión firme y el compromiso de la alta gerencia. Si no hay esto, si es solamente el jefe del área, si es aquel analista que está deseoso de que su laboratorio entre al proceso de acreditación, va a ser difícil. Si no es el gran jefe el que se pone las pilas y la decisión firme, olvídense. La inversión, el entusiasmo, lo que le pongan al principio, como no va a haber ese seguimiento y esa continuidad que varias veces le he mencionado, esa inversión pasó a ser un costo, una pérdida, porque se quebró el proceso, ¿sí? Se rompió y no se pudo culminar. Entonces, ¿qué implica todo esto? Una definición explícita del rumbo. La política de calidad, como les había mencionado, está basada en que en mi acreditación, solo en el cumplimiento de la normativa nacional, en una certificación, va a ser un sistema integrado de gestión. ¿A qué voy? ¿Sí? Las metas, sí, son anuales, los recursos que tengo. Y obviamente, si no hay el líder, todo está quebrado. Y siempre tiene que haber con el ciclo PHBA. Estas tablas no las puedo explicar, pero usted cómo puede evidenciar este punto. Le vamos a nombrar un poquito, como habíamos dicho, con la política y objetivos de la calidad. ¿Cuál puede ser un KPI?
¿sí? El porcentaje de acuerdos que se haya llegado de la revisión por la dirección ejecutados en el plazo dado, ¿sí? En la política, el cumplimiento de las metas estratégicas. ¿Qué errores frecuentes? Compromisos declarativos sin recursos porque falló el plan, el presupuesto. Entonces, más o menos está cada uno de los puntos diseñados de esta manera. La asignación de un responsable de calidad con autoridad y competencia. Esto es importantísimo. Si no hay la persona designada con la autoridad para que sean reconocidos por el resto, pues no puede haber la todóloga en el laboratorio. Toma las muestras, procesa, tiene que hacer las unas y millón cosas. No le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque esta persona, además de controlar su sistema de gestión de calidad internamente en el laboratorio, tiene que interactuar con el gran jefe y con el Organismo Nacional de Acreditación. No le va a dar la vida para poder hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a evidenciar? Tiene que haber un nombramiento formal. Una resolución de tal persona es la encargada de calidad y va a dejar de hacer todas las cosas y se va a enfocar en la calidad, me va a mantener informado y va a estar relacionado estrechamente con el ONA de su país, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene que tener un contrato con responsabilidades y autoridad, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el indicador? Que el porcentaje del plan que yo he tenido, de estos hitos que yo quiero, se hayan cumplido o no. De los 100 que tuve, de los 10 que viene a ser el 100%, ¿cuántos tuve? ¿4? ¿5? ¿7? ¿Cuánto cumplí? ¿Ya? ¿Y cuál es el error frecuente? Que hay el rol, sí, él es el responsable de la calidad, pero está sin autoridad real, porque es mi compañero y es mi compañero nomás. ¿Y por qué le voy a hacer caso si está trabajando como yo? Tienen que darle esa autoridad, ¿sí? El director tiene que darle la autoridad, si no, no avanza el proceso. La disponibilidad de recursos financieros para capacitación, para infraestructura y mejoras, como habíamos visto, porque tiene que haber un plan financiero que asegure la continuidad del servicio, porque ya vemos qué es lo que pasa. Entonces, nosotros podemos evidenciar teniendo un presupuesto anual que esté aprobado y que va a incluir también todo lo que implique controles de evaluación externa, control de calidad interno, el mantenimiento, la calibración y la capacitación del personal, el sistema de gestión documental, todo lo que es la información tecnológica, ¿ya? Y la bioseguridad, ¿ya? Los indicadores, un porcentaje de ejecución del presupuesto de calidad. Asigné $10,000. Se gastaron 9,000, pero en todo lo que quería, ¿o qué pasó? ¿O me faltó? Sí, resulta que fue poco. Entonces tenemos que ir viendo qué nomás tenemos que hacer. Y por lo general, los errores frecuentes, depender de compras a última hora. O sea, no prevén y no había el presupuesto y resulta que ya no va a venir este control interno, mejor vamos a comprar este otro, pero se acabó el interlaboratorios, ahora mejor voy a comprar un de evaluación externa de la calidad, cosas que pueden sucederse en el laboratorio. Conocimiento y relación activa con el Organismo Nacional de Acreditación, de ahí el objetivo de que estos cursos estén pues tratándose y conociendo de cómo está su página web, cómo se llaman, a quién dirigirse, ¿no? Entonces hay que entender también que cada uno de los ONAS tiene su esquema nacional, tiene su alcance, criterios, costos, etcétera, y hay que tener una comunicación activa con ellos y eso es lo que estamos trabajando. La evaluación diagnóstica inicial, esto es importante, un gap análisis, esto es importante, gap es brecha, ¿sí? Entonces indica comparar, a ver, ¿cómo está mi laboratorio ahorita con la norma 15.189 y lo que es la realidad, qué me pide la norma? Entonces ese gap, esa brecha es lo que vamos nosotros a averiguar. ¿Cómo vamos a evidenciar? Pues obviamente con una lista de verificación, pero no la que yo me hago, tiene que estar alineada a la norma y a lo que dice el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces vamos a revisar bien la norma, nos vamos a hacer un checklist. En el curso que les vamos a dar posiblemente vamos a entregarles checklist para que ustedes tengan y también ya en el proceso de acreditación pues irán viendo cómo pueden adquirir los checklists de la misma norma, ¿no? O de su ONA respectivo o van a tener o van a estar ustedes más cerca de lo que posiblemente todos les van a pedir. Lo que les van a pedir, pero ustedes están haciendo un checklist en base a su realidad. Y entonces el indicador va a ser el porcentaje de brechas críticas,
cerradas por mes. Entonces tuve esta brecha crítica, la he cerrado, me pide esto la norma, no tenía, ahora ya lo tengo, por mes, ¿sí? Y también se da como errores frecuentes que es un checklist muy genérico, sin evidencias, que no está alineado con lo que pide la norma o no se asemeja al que pide su ONA. Este es un ejemplo de un gap análisis, donde ustedes ven el requisito de la norma, ponen si cumple, sí, no cumple, no, porque si cumple. Ustedes que tienen una evidencia, puede ser el manual de calidad, pero que tiene que estar actualizado, puede ponerse cualquiera de los documentos que ustedes estén analizando según lo que le pide la norma. Por ejemplo, en este caso era gestión de documentos. Recuerde que ahora la norma ya no le pide manual. Puede usted tener una estructura de alto nivel importante, no le dice que no, usted puede hacerlo, ¿sí? Pero usted tiene que demostrar que tiene un sistema de gestión documental, ¿sí? Y las acciones necesarias, mantener siempre el control de las versiones, especialmente las vigentes. Nosotros tenemos también en estos requisitos generales, hay que hacer un plan de trabajo con objetivos, plazos y responsables. Todo esto es importante. ¿A dónde vamos? ¿En qué tiempo? ¿Y quién es el responsable? ¿De acuerdo? Vamos también a hacer la capacitación continua del personal y esto es muy importante. Esto implica que de nosotros tenemos que tener un programa anual con contenidos diferenciados por el rol, porque yo no le voy a mandar al que hace hematología que se vaya a capacitar en microbiología. No, tenemos el que va a hacer control de calidad, el que está alineado con lo que es el área de microbiología, según como yo esté presentando mi alcance de la acreditación y quiero demostrar que tiene competencia técnica. Pero ojo, esto es muy importante. Tengo que tener evidencia con un plan de capacitación. En la norma, primero, tienen que todos estar en la misma onda, ¿no es cierto? Ya sea en control interno, en externo, lo que sea. Indicadores, el porcentaje de personal autorizado por técnica. Y esto es importante, porque nosotros, en errores frecuentes, solamente encontramos capacitaciones solo expositivas. Resulta que se capacitó, sí. ¿Dónde está la evaluación? No solamente presencial, o solamente hice por Zoom, no hay la justificación. Peor la evaluación. O sea, tiene que capacitar, tiene que evaluar y tiene que estar autorizado para hacer ese desempeño, ese trabajo, esa función, esa actividad en el laboratorio, ¿sí? Entonces, es muy importante que se dé y esté eso firmado de que está técnicamente capacitado para el desempeño en esa actividad, después de haberse pasado todo este proceso, ¿no? De capacitación, de evaluación de esa capacitación y de ahí, pues, para poder pasar a decir si está apto una vez que haya aprobado, ¿ya? La participación activa en las evaluaciones en los programas de evaluación externa de la calidad y las comparaciones interlaboratorio también que se pueden dar. Acuérdense en que la interlaboratorio es de su control interno y con las muestras que ustedes reciben, compran de una determinada marca, pero en cambio los ECUA son muestras desconocidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se evidencia? Pues que usted tenga su plan. A ver, ¿usted hace control externo de calidad? Sí, aquí está, por analito, ¿no? Por cada una de las pruebas que usted presenta en su alcance. ¿Cuántas rondas cubrió el KPI? A ver, eran 12, solamente hice 8, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa los errores frecuentes? Cuando usted procesa el control externo de la calidad de una muestra desconocida, tiene que procesarle de manera exacta como hace a sus muestras. Lamentablemente, ahí sí le calibran, le limpian, le tratan como que fuera muestra de algún extraterrestre con todo el cuidado y de remate para que eso todo le salga chévere, hacen 5 veces y hacen el promedio y segurito que sí. Segurito que les viene, pero mal, porque han acabado ustedes de invalidar, ya no tienen la suma de su error sistemático y de su error aleatorio, y ya no tienen la realidad de los errores. ¿Ustedes qué están haciendo? Invalidando sus errores aleatorios. Entonces, por favor, esas muestras de los ECUAS tienen que trabajarle exactamente como usted le hace a su muestra de paciente. Y bueno, vamos al último punto, que es la cultura organizacional orientada a la calidad de la mejora continua. Tiene que haber un liderazgo, una comunicación excelente, todo el mundo tiene que estar enterado hacia qué van, qué están haciendo, y el aprendizaje pues tiene que estar unido con la comunicación, ¿sí? Un tratamiento justo del error y decisiones basadas en datos, en realidades, en informes. ¿Cómo evidenciar los canales de reporte de incidentes y sugerencias? Los KPIs pueden ser el número de mejoras implementadas por mes y los errores frecuentes
penalizar el reporte de errores. No, es que no fue un error, es que fue esto, lo otro. Por favor, aquí para que salgan las cosas bien, pues tenemos que ser pues muy exactos en nuestros informes, en nuestros haceres, en nuestras correcciones también que hay que darse. Aquí tenemos unos requisitos generales para la implementación exitosa con una hoja de ruta que más o menos tiene 180 días. Tendríamos la fase donde están la preparación, el diagnóstico, la implementación. Cuánto nosotros programamos según nuestro presupuesto, el requisito, cuánto por semana, sí, para poder cumplir el objetivo clave y los entregables. Entonces, esto también les podemos facilitar. Aquí tenemos una matriz de un RACI. ¿Qué significa un RACI? Dice roles claves. Esto también les podemos entregar en los documentos o en la información que les va a servir mucho, ¿sí? Porque ¿qué significa cada una de las siglas y cómo lo pueden obtener? Pero en definitiva, A es la autoridad, C es el consultado, R es el responsable y el I es el que recibe la información. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué dice cada una de estas partes? La explicación de esta tabla no lo puedo hacer ahorita, pero les mandaré en una información adicional. Otros beneficios pues los beneficios de estos generales es que garantiza definitivamente la competencia técnica del laboratorio. No me puedo extender más porque creo ya me estoy pasando de tiempo. Sí, también incrementa la confianza de pacientes, médicos y autoridades sanitarias, y eso es importantísimo. Ustedes recuerden qué fue lo que pasó en la pandemia. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros llamados? Los laboratorios acreditados, porque actúa como un sello, sí, independiente que evidencia la conformidad con estándares, no solamente de mi país, como bien mencionó la doctora Diana Jacome, son con los estándares internacionales, ¿ya? Y esto va a fortalecer tremendamente la credibilidad ante clínicos, pacientes, aseguradoras y entes reguladores, ¿ya? ¿Y cómo se sustenta? Transparencia documental, trazabilidad y gestión de riesgos, gestión de resultados críticos, Delta checks, revisión técnica, biométrica, etc. Y siempre la revisión por la dirección porque va en pos de la mejora, acuérdese. Todo siempre alineado a la seguridad del paciente. También la mejora de la calidad de los resultados. Se va a reducir los sesgos, los errores aleatorios mediante métodos validados. Hay un control de calidad robusto, planificado. Hay una trazabilidad metrológica, trazabilidad de todo, de resultados, de absolutamente todo. Sí, lo que eleva la exactitud y precisión de las mediciones. ¿Cómo vamos a sustentar? Porque vamos a tener la planificación del control interno con reglas de decisión y gráficas de control. Acuérdense que ahí podremos ver cuántos controles hacemos por prueba, dependiendo del área, etcétera, etcétera. Tendremos unos controles de evaluación externa para comparación externa, ¿no es cierto? Sí, que nos va a ayudar a ver cómo estamos trabajando en nuestro control interno. Ahí podemos hacer la revisión de la incertidumbre porque vamos a obtener el sesgo y también vamos a tener la calibración, sesgo y calibración. Gestión de interferencias, linealidad y verificación de los intervalos de referencia, que también podemos hacer todo esto para alcanzar la acreditación. Reduce errores y no conformidades, porque va a disminuir la ocurrencia, ¿sí? La recurrencia y ocurrencia de las fallas preanalíticas, analíticas y posanalíticas, sabiendo que el 70% de los errores se dan en la fase preanalítica. ¿Cómo nosotros podemos apoyarnos en todo el conocimiento y en todo lo que estamos haciendo para disminuir ese porcentaje de error y que nuestros resultados en verdad sean clínicamente útiles para nuestros pacientes? ¿Cómo se sustenta? Pues con el registro y análisis de los incidentes, no es que los vamos a ocultar, vamos más bien a ir viendo con satisfacción cómo se van disminuyendo a medida que el proceso va avanzando. Así, acuérdense que en todo momento tenemos que aplicarle el ciclo de Deming, que es el HPBA, ¿sí? Vamos a hacerle el análisis de causa-raíz para sacar de raíz y que no se produzcan más errores, y obviamente vamos a ver y medir la verificación de la eficacia. Las auditorías internas basadas en el riesgo y el seguimiento formal de las acciones, y obviamente una mejora continua integrada en el plan de la calidad. Favorece la comparabilidad internacional de los resultados, lo que se había estado hablando, porque estos resultados que nosotros tenemos y que hacemos en el laboratorio que está acreditado, pues va a tener una trazabilidad metrológica y esquemas de evaluación externa, facilitando el uso de guías clínicas y decisiones compartidas. Es más, como sabemos que me hice en este país, pero va a salir, y yo confío porque el mismo esquema está trabajado en otro país, pues son comparables entre laboratorios, ¿no es cierto? Son aceptados internacionalmente.
¿Cómo se sustenta en la ISO 15189? Porque hay la trazabilidad a patrones apropiados y materiales de referencia certificados y comunes que tanto el uno como el otro van trabajando. Hay participación en evaluaciones externas de la calidad y ensayos de aptitud con proveedores que van a ser competentes y calificados también. Otro punto importante de los beneficios es que nos facilita acuerdos y colaboraciones con otros laboratorios dando siempre a conocer que por un tiempo limitado, hasta que tenga que hacer o una compra de un equipo o algo, pues el SAE se entera, en el país del SAE o su ONA respectivo, que si está acreditada esta área de laboratorio, estas muestras, estos analitos de laboratorio, estos ensayos, pues momentáneamente otro laboratorio acreditado los está procesando. Entonces, hay esta confiabilidad. Y recuerden que durante la pandemia los primeros laboratorios acreditados fueron los primeros llamados por los organismos, por los gobiernos nacionales para que les apoyen en el estudio del SARS-CoV, de todo lo que se dio tristemente a nivel mundial. ¿Cómo se sustenta la ISO 15189? Bueno, reconocimiento por organismos de acreditación y marcos de acuerdos multilaterales, y este reconocimiento pues es un mérito y algo que es digno de mucha satisfacción y orgullo para los laboratorios que lo consiguen. El alcance de la acreditación siempre tiene que ser transparente y comparable, ¿sí? También como séptimo beneficio tenemos que demuestra cumplimiento con regulaciones, no solamente del país, sino con todo lo que implica internacionalmente la norma. Y se sustenta con el control de documentos y registros, que son nuestra evidencia, ¿sí? La gestión de riesgos, la verificación de los métodos, el control de calidad interno y externo, hay calibración y mantenimiento de equipo, hay la gestión de muestras y de privacidad, ¿sí? Y bueno, yendo a toda velocidad ha llegado el fin y ha llegado pues a que la acreditación no es un fin, sino un medio para garantizar la mejora continua y la confianza en los resultados del laboratorio. Yo he unido la acreditación con el no para justamente llamar la atención, porque no es un fin, es el medio para algo muy importante, ¿sí? Para dar la confianza y la credibilidad a nuestros pacientes que se están haciendo los exámenes en un laboratorio de excelencia, con confiabilidad y trazabilidad internacional. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención y les vuelvo a pasar el link, por favor, para que puedan recibir estos gráficos, estas explicaciones, para que puedan ustedes implementarlos en el laboratorio, y les vamos a pasar en Word para que ustedes puedan hacerlo. Por favor, no se olviden de llenar. Yo les agradezco muchísimo su atención. Gracias, muy buena ponencia. Quería recordarle y a los que no informarles que la doctora María del Carmen Pasquer es quien liderea el grupo de acreditación de COLA-BIOCLI, la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, donde forman parte todos los países de Latinoamérica: Colombia, Panamá, Brasil, Chile, Bolivia, República Dominicana. Por primera vez entra a este comité de acreditación. ¿Qué busca el comité de acreditación? Tiene planes a corto, a mediano y largo plazo, y quiere contribuir a que todos los laboratorios mejoren la calidad. Los que están menos avanzados avancen, y los que estén más avanzados logren la acreditación. Ya cada país buscará sus estrategias para poderlo realizar. Bueno, ya continuando, nos vamos con nuestro tercer expositor. Es el licenciado Rigoberto Sánchez de Panamá, el cual nos va a exponer las estrategias prácticas para la mejora continua y la sostenibilidad de la acreditación. Con ustedes, el licenciado Sánchez. Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar, verdad? Sí. Excelente, gracias. Bueno, en efecto, como acaba de mencionar la doctora, la acreditación es un medio, no es un fin, ¿verdad? Por eso queremos tratar de ahora en adelante
más allá del cumplimiento, tener un pensamiento estratégico, un pensamiento técnico, un pensamiento humano, donde nosotros nos enfoquemos en sostener tal acreditación si hemos llegado a esta, ¿verdad? Y si no, y estamos en ese proceso, tratar de tener ese pensamiento sostenible, porque la idea es no solamente tener un certificado, sino poder llegar a mantenernos como entes de calidad por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Y demostrar lo competentes que somos. Entonces, solo haciendo un pequeño énfasis en cuanto a esto, la acreditación no es simplemente un sello, es una promesa respaldada que tiene evidencia científica. O sea, lo que hacemos no es meramente papeleo, sino que garantiza resultados que sean válidos, que sean seguros, clínicamente útiles en el día a día de lo que estamos trabajando. Ahorita lo que vamos a hacer en pocos minutos, la verdad no es nada fácil hablar de estos temas en tan solo unos minutos, y entiendo a la doctora Pasquel, pero voy a tratar de ser lo más puntual posible. Queremos tener estrategias prácticas para poder sostener esa acreditación. También pensar en lo que es la resiliencia operativa y el valor institucional que debemos tener. Enfocándonos en estos dos puntos, la resiliencia y el valor institucional, debemos de tener en cuenta que todas las actualizaciones de las normas ISO que se están haciendo en estos momentos, por ejemplo, esperando ya la 9001-2026, están pensados en este tema de la resiliencia, la capacidad que tiene nuestra organización de poderle hacerle frente a los cambios y resaltar ese valor como organización, no para decir somos los mejores, sino he avanzado y puedo ayudar a las demás organizaciones a que también cumplan con estos requisitos de acreditación. Entonces, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Sostenibilidad en acreditación implica mantener esa eficacia del sistema de gestión de calidad frente a cualquier cambio que se pueda dar. Y cuando hablamos de cambios es bastante general, ¿verdad? Porque no solamente son cambios tangibles en la organización, sino también normativos, tecnológicos, clínicos. Estamos garantes de que las cosas que están pasando día a día siempre genera cambios. Entonces no solo queremos conservar aquel certificado, ¿verdad?, sino preservar ese impacto clínico y técnico que tenemos al desarrollar tales acreditaciones. La sostenibilidad la vamos a basar en 3 puntos estratégicos o 3 pilares. Uno de ellos es el técnico, que tiene que ver con nuestra competencia y la trazabilidad, ejemplo, validación continua de nuestros métodos de análisis. El humano, meramente lo que tiene que ver con la formación, nuestro pensamiento como entes de calidad, la cultura. Una de las cosas de las cuales adolece muchos laboratorios y la cual le cuesta poder llegar a una acreditación es desarrollar esta cultura. Realmente no es nada fácil porque estamos acostumbrados a hacer bien las cosas, pero cuando, como acaba de mencionar la doctora Pasquel, nos dicen esa cantidad de debes, esa cantidad de requisitos, pudiera hacer que la alimentación o la información que estamos trayendo es un poco árida. Pero definitivamente cuando vamos digeriéndola, entonces nos damos cuenta que realmente fortalece nuestra organización y nos ayuda a ser mejores. Por eso tenemos que tener ese cambio cultural de no hacer las cosas porque tengo que cumplir un requisito, sino más bien porque realmente quiero hacerlo. No es lo mismo tengo que a querer hacerlo, ¿verdad? El pensamiento también estratégico, pues tiene que ver con la parte de la alineación institucional, ejemplo, indicadores vinculados a ese plan estratégico que nosotros tengamos en el laboratorio donde nosotros estamos trabajando. Todas estas cosas tienen su evidencia científica, tan solo como para mencionarle uno. Un estudio en el año 2021 acerca de estos temas de acreditación mencionó que la formación técnica reduce errores críticos en un 35%. Y en efecto es eso, ayuda a que nuestros resultados sean confiables y serios. Además de ello, entonces vamos ahora a desglosar punto por punto de cada uno de ellos. Vamos a ese primer pilar, el pilar técnico.
Uno de los debes y que nos va a permitir poder tener esa sostenibilidad es las auditorías internas, que bien la podemos hacer de forma horizontal, que es por requisito, o también la podemos hacer de forma vertical, que es por proceso, o una bastante usada por los auditores es hacerla de forma cruzada para poder tener ese conglomerado de todos los procesos que estaríamos trabajando. Indicadores clínicos y operativos que tenemos que estar evaluando para desarrollar esa sostenibilidad técnica. Por ejemplo, podemos tener un montón como los KPI que ha mencionado la doctora, pero también podemos pensar en la tasa de rechazo de muestra, tiempo promedio de liberación de resultados. ¿Cómo está nuestro laboratorio en cuanto a la comunicación del tiempo, en cuanto a el resultado crítico? Y los KPI o los indicadores siempre tenemos que convertirlos en manera de preguntas, porque no son números fríos. Generar un indicador y unos gráficos no nos sirve de nada si no lo transformamos a una pregunta. ¿Realmente estoy mejorando en la comunicación de mis valores críticos? ¿Libero resultados en el tiempo estipulado? ¿Cómo anda la tasa de rechazo de muestra? Cuando tenemos esta manera de pensar en nuestra organización, definitivamente no vamos a hacer las cosas porque tengo, sino porque le hallo el sentido al trabajo que estamos haciendo. En cuanto a la gestión de riesgo, la herramienta, el ANFE, que podemos encontrarlo en la ISO 31000, son normas junto a la 22367 que tiene que ver con riesgo, normas que puede apropiar la organización, no son certificables y acreditables, pero sí nos ayudan, ¿verdad?, a poder cumplir con esos debes de la 15189 y junto a la 29001 también estaría pensada en el riesgo. Calcular esos NPR, que es el número de prioridad del riesgo, poder ver en mi matriz de riesgo todos las cosas que pueden suceder dando respuesta a la pregunta del riesgo. ¿Qué pasaría si? ¿Verdad? Y sumado a eso, entonces, de inmediato, una vez priorizo tales riesgos, entonces generar un plan de acción. Como bien lo dice aquí la guía del CAC de riesgo, de que el laboratorio deberá evaluar el impacto de los procesos y fallos potenciales en los resultados de examen en cuanto a la seguridad del paciente y modificar esos procesos para reducir y eliminar riesgos identificados. Seguido de ello, podemos ahora pensando en la parte humana, que ese es otro pilar de la sostenibilidad de la acreditación, debemos diseñar planes que tengan esa simulación clínica de cómo enfrentarnos a las situaciones que se pueden dar, evaluación por desempeño, el microlearning, siempre estar en esa constante educación interna, pues va a permitir que todos estemos convencidos de que generalmente la acreditación vale la pena y permite tener mejores resultados. En cuanto a la cultura de calidad, que también está con el pilar de la parte humana, es importante desarrollar indicadores de participación, indicadores de liderazgo, de retroalimentación, perdón, de estrategia de reconocimiento, comunicación y mentoría. Y esta es una de las cosas, como mencionamos anteriormente, de las cuales adolecen muchos laboratorios por el tema de que cuando hay un cambio en nuestra organización, debemos entender que existen dos tipos de cambio. El cambio tangible y ese cambio psicológico, que es el que más cuesta, ¿verdad? El tangible, pues se dio, vamos a acreditarnos. Y ahora el jefe lideró y dijo, hay que hacerlo. Pero ese cambio psicológico es el que toma, ¿verdad?, más tiempo. Y por ende, cuando pensamos en sostenibilidad, entendemos que la forma de pensar, pensamientos estratégicos, pensamientos humanos, pensamientos basados en riesgo, nos va a ayudar a darle un empuje al laboratorio de manera que entonces todos nosotros podamos llegar a cumplir lo que tanto anhelamos, si no nos hemos acreditado y si ya lo estamos, pues a sostenerlo, ¿verdad? ¿Qué hay de la tecnología? En efecto, la tecnología ya no es... No es para nosotros un lujo, sino que realmente la tecnología se ha vuelto una necesidad. Por ejemplo, existe software
que nos permiten poder tener una organización de toda esa documentación que se maneja en el sistema de gestión de calidad. Ayuda a mejorar la trazabilidad, permiten a que constantemente nos diga cuáles son aquellos documentos, indicadores a la cual pues va a ir desarrollando tareas de manera automática y nos permite poder entonces nosotros enfocarnos en otros temas de calidad que siempre los dejamos allí en stand-by porque queremos hacerlo, pero por no tener el tiempo y también porque muchas de las veces en el laboratorio clínico los de calidad somos pocos, entonces no podemos llegar a cumplir todo eso que queremos para la mejora continua. Pero definitivamente nos ayudan cada uno de estos software. Además de ello, pensando en la documentación, también es importante para que la sostenibilidad se mantenga, que nosotros nos hagamos siempre un autoexamen organizacional, casi como la brecha que acaba de mencionar la doctora Pasquel, para evitar lo que es la muerte documental. Porque, ¿qué ocurre? Ese documento que tenemos allí y que se generó en un momento, ¿sigue alineado con la 15189, CL6 o alguna otra norma? Se consulta, se aplica, se enseña, y si no, ¿por qué se sigue archivando? ¿Por qué lo tenemos? ¿Hay alguien que lo mantenga actualizado? Entonces es importante darle respuestas a preguntas como esta para que la documentación que tengamos sea una documentación viva, que ayude a la organización a la optimización de los procesos y nos permitan poder completar eso que tanto anhelamos de mantener esa mejora continua. También podemos apropiarnos de diferentes herramientas que podemos encontrar en lo que es la integración de las normas. Por ejemplo, pensando en los servicios de apoyo, que es el IT, ¿verdad? Ahí encontramos diferentes requisitos también que nos van a ayudar a mejorar. Por eso, sí, la 15189 es nuestro norte, pero al integrar varios puntos, varias herramientas, nos hacen también mejorar cada vez más. Igual, si lo vemos, ustedes disculpen que se me movió algo aquí. Igual si lo vemos, la misma 15189, cada vez que se va actualizando una norma, hacen eso, apropian requisitos de otra norma de manera que sea más robusta y única. Eso es lo que nos permite. Por ejemplo, la 15189-2022, ya vimos que se incluye la 22.367, que ayuda, ¿verdad?, a la atención de los point of care. En cuanto a la gestión de conocimiento, debemos de preservar lo que hemos aprendido, como acabamos de mencionar, archivos vivos, mentoría interna y publicaciones técnicas. Y que hay de quien lleva la batuta, de quien va adelante. Debe ser no un jefe, no debe ser un administrador, no debe ser alguien quien manda, debe ser un líder que tenga cultura, que tome decisiones y que tenga una visión. Entonces, cuando ese pensamiento sistémico comprende el jefe, el líder, ayuda a que todos en la organización se muevan en esa misma línea, a que sí, voy a hacer ese cambio, pero lo voy a hacer porque sé que me va a ayudar no solamente a mí, sino a ese paciente que está detrás de esa muestra de laboratorio, ¿verdad? Porque cada muestra de laboratorio tiene una historia que contar. Detrás de esa muestra hay alguien, hay una historia, hay una familia, hay un gasto económico, un gasto de recursos, un gasto de tiempo, y sabemos que depende de nuestro trabajo el que se dé un buen diagnóstico clínico. Entonces, de ahí la importancia de hacer las cosas de la manera como nos los exige la norma. También podemos demostrar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ser comunicativos, si hay un nuevo cambio, no quedarnos solamente ahí en el área de la calidad, sino que todos conozcan lo que se está haciendo. Podemos hacer boletines de calidad, dashboard ejecutivos, reuniones de retroalimentación que ayudan a que todos estén en la misma línea y sepan qué es lo que se está trabajando. Algo bastante novedoso es el benchmarking regional, que es más que todo la comparación de los procesos con los laboratorios ya acreditados. Como bien lo estamos haciendo en este momento y valoramos mucho el que nos hayan permitido poder estar aquí juntos compartiendo ese conocimiento, porque aquí lo estamos haciendo a nivel latinoamericano, pero bien lo podemos hacer en Asia, en Europa,
y aprender lo bueno de estos laboratorios, sus indicadores, prácticas, modelos, siempre buscando lo mejor de cada uno de ellos. Esas buenas prácticas las vamos a transformar en metas realistas, metas tangibles, que vayan a corto, a mediano y a largo plazo, entendiendo que al final queremos que todos esos indicadores, que muchas veces los vemos de forma negativa, más no, sino que son oportunidades de mejora, como las no conformidades, ¿verdad? Mejorar los tiempos de respuesta, ayudan a siempre tener un mejor resultado. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos nosotros bajo la sostenibilidad? Uno de ellos es la documentación excesiva. Registros, formularios, informes. Cuando el sistema de gestión se llena de esa documentación, rápidamente se puede olvidar varios procedimientos y varias cosas porque tenemos demasiada información. Por eso cuando escribimos debemos hacerlo más prácticos, directo. Esto es lo que hago y esto es lo que voy a escribir, porque de ahí vienen las no conformidades cuando escribe uno de más. Otro tema es la resistencia al cambio. Si hay una resistencia al cambio, entonces también hay que ver la parte emocional de la organización que nos va a ayudar a mejorar en cuanto a eso. Y también la desconexión clínica, que muchas veces se puede entender como el laboratorio un lugar aislado y no, es parte de un todo, no es el centro de atención, ¿verdad? Entre los indicadores de sostenibilidad que podemos mencionar, así bastante efímero, es la resiliencia, adaptación ante cambios normativos, la mejora continua, cuánto es el porcentaje de procesos que hemos estado optimizando últimamente, puedo mejorar para que esa entrada que se llegue a transformar en un producto, ¿verdad? Pueda ser lo más optimizado posible. ¿Qué hay de la cultura? Ha aumentado la participación en actividades de calidad. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar a siempre ser mejores. También la alineación estratégica de la organización o el laboratorio donde estamos trabajando debe alinearse a los puntos y a los debes de la norma. No es algo aislado, sino que debe ir lo más de la línea posible para poder completarlo. Una de las cosas también como la estamos haciendo en este momento que ayuda es esa movilidad académica, no solo quedarnos encerrados en nuestras cuatro paredes, sino participar en redes, ser activos, congresos, intercambios, fortalecimiento, posicionamiento institucional, siempre buscando lo que es la mejora continua. ¿Cuál es el legado de la acreditación? Pues mejoramos la calidad y confiabilidad, vinculamos con el plan estratégico, integramos los sistemas de gestión, reforzamos la calidad y gestión de riesgo y hay ventaja competitiva como lo hemos mencionado ya varias veces. Miren, queridos amigos y colegas, lo que se mejora se hereda. Quiero terminar con este punto. Sostener la acreditación es sostener la confianza y la confianza se construye con evidencia, liderazgo y propósito. Muchas de las herramientas mencionadas están de la mano allí con el link que le ha mencionado la doctora Pasquel, que por favor les invitamos a que ustedes puedan desarrollar. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Rigoberto Sánchez, por tan excelente ponencia. Ahora vamos a pasar con la doctora Yuri Andrea Rodríguez Garzón, colombiana, con la cual vamos a ver los 5 pasos claves para implementar procesos analíticos de alto nivel con la 15189-2022. Lo más importante, señores, que estamos escuchando resiliencia. No nos podemos oponer al cambio, tenemos que subirnos al tren. Así que le doy paso a la maestra Yuri Andrea Rodríguez. Buenas noches, doctora. Para todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Espero que me escuchen bien. No sé si me están escuchando bien, si me están escuchando bien. ¿Sí? Creo que también ya están viendo mi pantalla, si me pueden confirmar. Agradecer a todas las personas que se encuentran todavía conectados con nosotros a esta hora. Y bueno, vamos a hablar acerca de 5 pasos clave para implementar los procesos analíticos de alto nivel con iniciativas en técnicas.
Quiero recordar que los procesos analíticos hacen parte del numeral 7.30, que también son llamados procesos de análisis. Y dentro de estos procesos analíticos, pues básicamente tenemos siete ítems o científicos que, digamos, que nos hablan de cómo lograr estos procesos de análisis. El día de hoy vamos a ver 5 pasos clave para poder implementar estos procesos analíticos y cómo se interrelacionan cada uno de ellos con el objetivo de generar unos resultados que sean clínicamente útiles y que al final generen una validez diagnóstica en los. Entonces, miren, vamos a tener estos 5 pasos. Vamos a hablar de la importancia que es establecer, seleccionar, implementar especificaciones de desempeño analítico, es decir, lo que a mí me permite saber cuánto es lo máximo que yo me puede llegar a equivocar y de esa manera saber si estoy haciéndolo bien, si estoy haciendo mal, si tengo que mejorar. ¿Listo? Luego viene un aspecto muy importante que es la verificación de métodos. Listo, vamos a ver unos pasos fundamentales para hacer verificación de métodos. Luego, siguiendo con esos pasos, el tercer paso es muy importante, es implementar el control de calidad interna. Luego, participar en esquemas de evaluación externa de la calidad. Y por último, miren que hablamos de la evaluación de la incertidumbre de la evaluación. Entonces ustedes me dirán, "Yuri, pero nos acabaste de decir que son 7 ítems y ahora nos hablas de 5 pasos". Entonces es importante. El primero es la generalidad, que va a contener todo ese requisito de numeral, que básicamente es lo que vemos del numeral 7.3.2 al 7.3.5. ¿Listo? La validación del método es el numeral 733 y recordemos que esa validación del método la realiza quien manufactura o desarrolla el método. Generalmente nosotros en el laboratorio verificamos los métodos, por eso es que lo dejé como solamente un paso. Tenemos la evaluación de la incertidumbre y miren que en el 735 nos habla de intervalos biológicos de referencia y límites de decisión clínica. ¿Esto dónde va? Básicamente lo mismo, verificación de métodos, porque nosotros debemos verificar esos intervalos, ¿listo? Y lo hacemos a través de protocolos de las CDC. Luego viene la documentación, y esto es un recuerdo que les voy a dar, muy, digamos que ya casi al final, donde se van a hablar de aspectos clave que debemos tener en cuenta en la documentación de estos procedimientos. Y por último, el aseguramiento de la calidad. Dentro de ese aseguramiento de la calidad, vamos a ver que trabajamos con expertos internos, todo lo que es control de calidad externa. Entonces, aquí tenemos nuestros 5 pasos. Especificaciones, verificación de métodos, control de calidad interna, control de calidad externa y por último, evaluación de incertidumbre. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. En esta sesión creo que pusimos nos desafiaron en nuestra competencia técnica de oratoria y también de resumen. Entonces, bueno, la selección de especificaciones, básicamente, ¿por qué es importante? Entonces, ¿por qué es importante? Básicamente, porque me va a ayudar a mí a saber si yo estoy cometiendo o no. No. Es esa tasa máxima que yo me puedo llegar a equivocar sin invalidar la utilidad prevista del resultado. Recordemos que las especificaciones de calidad líquida fueron definidas nuevamente en el consenso del MILAN de 2014, un debate más de 10 años con ellos, y se propusieron 3 modelos basados en una situación específica, variabilidad biológica o estado del arte. Recordemos que como estado del arte se puede tener 2 grandes grupos. Uno que son requisitos legales, LIA, polish, ¿cierto? Y por otro lado, los que están basados en un estado del arte del programa de evaluación experta. ¿Dónde se pueden encontrar estas especificaciones? Bueno, acá les voy a dejar esos links
de especificaciones de la calidad, en la página del Dr. Webcast, ustedes pueden encontrar muchas especificaciones, no solamente la específica. Y dentro de la página del Dr. Webcast hay algo muy interesante porque generalmente me dicen, bueno, yo sé, ahora yo le dice cuáles son las especificaciones de fría, qué variabilidad biológica, pero hay colecciones. Entonces, en la página del Dr. Website vamos a ver que es una comparación de las especificaciones y nos va a generar o nos va a recomendar esa misma especificación que es con que nosotros podemos iniciar. Hay otras bases de datos con variabilidad lógica, Data Innovation, que también trae muchas especificaciones de calidad, no solamente las que les estoy comentando en el momento. Dice que se está escuchando mal, por favor me confirman, porque me están llegando que no se puede entender que se escucha mal. Por favor me confirman. Ahí mejoró, ahora sí. Ok, dice, creo que ahí. Ok, listo. Regálenme un segundo. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahora sí se escucha mejor? Muchísimo, Listo. muchísimo mejor. Listo, vale, perfecto. Entonces, ¿qué les decía yo? Que dentro de las especificaciones de calidad, nosotros podemos seleccionar. Pueden seleccionar o de pronto decir, bueno, yo cuál especificación puedo llegar a tener en mi laboratorio. Entonces, en la página del Dr. Westgard, ustedes van a ver que hay unas especificaciones que él ya hizo una comparación. Y dentro de esa comparación, él genera una recomendación. Esa es la que yo puedo seleccionar. ¿Listo? Hay otras bases de datos como variabilidad biológica. Recuerden que variabilidad biológica, los metaanálisis se van, digamos que van cambiando. Yo les sugiero que cada vez que seleccionen la especificación, puedan tomar un pantallazo, colocar la hora, el día, perdón, la fecha. ¿Por qué? Porque el metaanálisis va cambiando. Entonces, de pronto yo lo utilicé hoy que seleccioné mi especificación, pero ya dentro de un mes ya no es, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿listo? Hay otras bases de datos, sí, por ejemplo, Data Innovation es una base de datos que me trae y me recopila aproximadamente 10 especificaciones de desempeño analítico. Esas también yo las puedo emplear. Acá les dejo en las diapositivas unos códigos QR donde ustedes pueden escanear y también pues van a encontrar el link, ¿listo? Recuerden que como lo decía la doctora María del Carmen, vamos a hacer un curso donde esto pues se va a desplegar y básicamente aquí estamos dando como ese brochazo inicial, ¿listo? Bueno, ahora vamos con el paso número 2. Lo primero es saber qué está bien o qué está mal y hasta dónde yo puedo llegar, ¿listo? Pero esas especificaciones yo también las voy a emplear en la verificación del método. Recordemos que verificar el método básicamente es saber que yo soy equiparable a casa matriz. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo mis condiciones analíticas, mi temperatura, mi humedad, mi equipo reactivo, mi procedimiento, mi personal, voy a funcionar de una manera similar a lo que funcionó Casa Matriz cuando hizo su desarrollo. ¿Listo? Recordemos que la verificación del método no debe ser visto como un procedimiento técnico, o sea, el afán de hacer protocolos y sacar estadísticos, no. Realmente la verificación del método es un componente de gestión del riesgo, porque me permite a mí mirar cómo está el desempeño de mi método y evaluar si en algún momento yo puedo llegar a tener incidentes o eventos adversos que puedan impactar a mis pacientes. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Ahora, una verificación del método, mi sugerencia es que se haga bajo un ciclo PHBA, es decir, que usted la pueda planear, que usted la pueda ejecutar, que usted la pueda verificar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo planificar la verificación del método? Vamos a ver ahorita digamos que ese paso a paso de cómo planificar, pero que es muy importante acá, doctores, que usted sepa qué recursos va a necesitar, ¿sí?
qué cantidad de reactivos, qué cantidad de controles, de calibradores, qué cantidad de personas, cuánto es el tiempo que usted se va a demorar, si va a ser un protocolo basado en comparación de muestras, cómo las va a seleccionar, cómo las va a almacenar, cómo va a mantener la trazabilidad del dato. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante antes de empezar a qué protocolo realizo o a ejecutar protocolos. Es muy importante planificar las verificaciones de método. ¿Listo? Ahora, en ese paso a paso de la verificación del método, yo también les traigo 5 pasos. Primer paso, pues nosotros debemos identificar qué método voy a verificar. ¿Es un método cuantitativo o es un método cualitativo? Ah, Yuri, es un método cuantitativo. Ok, entonces, ¿qué características de desempeño, paso 2, vamos a verificar? Ah, bueno, error aleatorio, precisión, error sistemático, veracidad y por último, la exactitud. Ay, si es un test cualitativo, si es un procedimiento de medida cualitativo, pues dependerá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser un cualitativo clásico, una prueba rápida, ¿cierto? Positivo o negativo, o puede ser también de salida binaria, pero que depende de un cutoff. Entonces, si depende de un cutoff, pues yo tendré que evaluarlo como si fuera un test cuantitativo, ¿cierto? Esa parte, repetibilidad, precisión intermedia en coeficientes de variación, sino también debo hacer precisión a las pruebas rápidas según la CLSI EP12A3, que es la última versión, debo hacer test de precisión y por otro lado, pues yo en los test cualitativos tengo que evaluar exactitud clínica, sensibilidad, especificidad. Entonces, primero yo digo, ok, voy a verificar mi método. ¿Es un método cuantitativo o es cualitativo? Ok, si es cuantitativo, ¿qué debo hacer? Precisión, veracidad, exactitud. Si es cualitativo, ¿qué hago? Precisión, exactitud clínica. ¿Listo? Ahora, ya sabiendo qué es lo que yo voy a evaluar, qué característica voy a evaluar, ahí sí selecciono el protocolo. ¿Listo? Entonces yo voy a seleccionar el protocolo. Ok, si son cuantitativos y voy a hacer estudios prospectivos, pues utilizaré EP15 o EP9 o protocolo de Westgard. O si son retrospectivos, pues utilizaré protocolos de la EMA, ¿cierto? Del CENAN México. Ahora, si son cualitativos, ok, puedo utilizar EP15 para aquellos que dependen de un cutoff, para los que son prueba rápida en precisión, EP12, y la exactitud independientemente del método que sea, sensibilidad y especificidad a partir de la EP12A3. Entonces, identifica el método, qué característica voy a evaluar. Ahí sí selecciono el protocolo y el cuarto paso, ¿cuál sería? Pues ejecutar el protocolo seleccionado para la verificación y por último, documentar ese protocolo y también documentar el informe, el resultado que yo obtuve de mi verificación de métodos con un concepto técnico. ¿Listo? Muy bien. Ese es el segundo paso. Vamos para el tercer paso. Yo ya dije cuál era mi especificación. En la verificación del método me voy a comparar con esa especificación, pero la verificación del método es el punto de partida. Es lo primero que yo debo hacer. ¿Qué sigue después de la verificación del método? Ah, pues esa ruta. ¿Y a dónde me enruto? Pues implementar un control de calidad interno. Control de calidad interno, que según la norma puede ser de primero o podría ser de tercera opinión, ¿sí? Miren que una de los cambios que tuvo la nueva versión es que el control de tercera opinión pasó de ser una nota a ser ahora un literal, pero no es un debe, es un debería, es decir, es una sugerencia. Entonces yo puedo utilizar control de primera o de tercera opinión, revisando que evalúe todos los niveles de decisión clínica para poder tomar una decisión, para poder procesar las muestras de mis pacientes, que la frecuencia debe ser definida con un enfoque de riesgo, con un enfoque de cuál es la población que yo estoy atendiendo, también puedo definir los niveles de decisión clínica, y que yo también debo llegar y empezar a tener esos datos del fabricante como punto de partida, pero posteriormente poder fijar mi propia media de laboratorio para hacer una correcta evaluación de la precisión.
En ese orden de ideas, el control de calidad interno lo vamos a dividir en 6 pasos. Primer paso, yo debo graficar frente al inserto, a ese inserto que me da el fabricante de control de calidad, frente a ese rango, yo voy a empezar a graficar. ¿Voy a qué? Segundo paso, pues a recolectar los datos. Yo pongo el rango del fabricante y empiezo a graficar frente a ese rango. Luego de eso, debo fijar la propia media. Entonces recordemos que los datos yo debo recolectar, según la literatura me dice de 20 a 30 datos. Y yo siempre les digo, eso depende. Y ustedes van a escuchar que yo digo mucho depende. ¿Por qué depende? Depende del contexto del laboratorio. Si yo soy un laboratorio, mega laboratorio, que en un día puedo llegar a procesar 500 glucosas, 1000 glucosas, ¿cierto? Y que yo tengo 10 packs y a cada pack yo le paso su control de calidad del mismo lote de ese pack, del mismo lote el control también, pues en un día ya tengo 10 puntos. Entonces, ¿qué tan representativos son 30? Pero si por el contrario, por ejemplo, soy un laboratorio que tengo una TSH que proceso 2 o 3 veces a la semana, entonces 30, ¿cuántos meses son? ¿Ven? Entonces, por eso es importante individualizar al final la estrategia de control según el contexto de cada laboratorio y según la población que esté atendiendo cada laboratorio. ¿Listo? Importante entonces fijar la media con esos datos obtenidos en condiciones de precisión intermedia, hacer filtros estadísticos, revisar mi control de calidad interlaboratorial y mi control de calidad externo para ver que tengo un buen desempeño y pueda fijar esa media. Luego de que he fijado la media y sí aplico las reglas de Westgard, ¿para qué? Para analizar y tomar acción y llenar una bitácora. ¿Listo? ¿Qué es importante acá, doctores? Siempre que usted grafique su control de calidad, debe tomar o debe hacer un análisis. El análisis siempre debe ser registrado. Yuri, así de bien, el desempeño yo lo vea bien, dentro de rango, sí. Así esté bien, usted debe dejar una evidencia objetiva de que hizo ese análisis. Y la evidencia objetiva del análisis es que usted lo dejó escrito en su bitácora. Importante, cada vez que usted vaya a procesar muestras, usted no puede procesar muestras ni liberar resultados si el control de calidad interno no tiene un buen desempeño. ¿Listo? Muy importante, llenado de bitácora para que usted sepa, la mente es frágil, pero es para que usted sepa qué fue lo que pasó atrás, ¿cierto? Y muchas veces se necesita de esa historia para saber qué podemos llegar a mejorar en un momento dado en un procedimiento de medida. ¿Listo? Cuarto paso, voy a implementar un programa de evaluación externa de la calidad. Recuerden que el control de calidad interno me evalúa la precisión, el control de calidad externo me evalúa la exactitud. ¿Puedo tener una herramienta entre el control interno y el externo? Sí, el interlaboratorial. El interlaboratorial es esa pieza del rompecabezas que me une el control de calidad interno junto con el control de calidad externo y es una herramienta que me ayuda a tomar decisión frente a la veracidad de mi método. Recuerden que el control de calidad externo es una muestra ciega, ¿cierto? Ya lo escuchamos de la doctora María del Carmen. Es una muestra ciega y por lo tanto debe ser procesada como una muestra de paciente, ¿cierto? Como una muestra normal de paciente. Recuerden que el control de calidad externo me permite evaluar la exactitud, es decir, cómo estoy yo, un dato que emití, frente a un grupo par o un valor referencial. ¿Listo? Por lo tanto, el control de calidad externo debe ser visto como una acción preventiva, no correctiva, ¿sí? Muchas veces esperamos que el control de calidad externo tenga un mal desempeño para tomar una decisión y realmente no es así. Si usted ya ve que tiene una tendencia positiva o una tendencia negativa, ¿por qué va a esperar a tener un mal desempeño para tomar una acción? Entonces, muy importante, es una acción de tipo preventivo. Al hacer esa acción de tipo preventivo, ¿qué me permite? Mejorar la competencia técnica del laboratorio. ¿Por qué? Porque me compara con las mejores prácticas a nivel internacional, con otros métodos, ¿para qué? Para que yo pueda determinar mi exactitud, con otros participantes para que yo pueda determinar mi exactitud.
Y en ese orden de ideas, lo que yo hago en el laboratorio para asegurar la calidad es tener todas estas herramientas que deben ser evaluadas en conjunto, doctores. Yo no puedo mirar el interno, el externo, el interlaboratorial, no. Debo hacer un análisis global para tomar una decisión correcta. Como último paso, recordemos la evaluación, ojo, la evaluación de la incertidumbre de la medición. Recordemos que acá la norma ISO 15189 nos evoca la ISO 20914, donde nos insta a poder no solamente estimar, sino evaluar la incertidumbre de la medición. Recordemos que la incertidumbre de la medición es esa duda, ¿cierto? Una incertidumbre es una duda. Y básicamente la incertidumbre ya está contenida dentro de mi dato, frente a unos componentes aleatorios, frente a unos componentes de sesgo. Y lo que yo tengo que hacer es estimarla, es decir, de ese dato, cuánto le pertenece a la incertidumbre. ¿Listo? Entonces es como ese más menos, ¿cierto? 6.5, mi incertidumbre es de 0.2, 0.2 más o menos 6.5, ¿cierto? Entonces es ese 0.2, ese 0.1, eso es lo que yo tengo que estimar. Pero recordemos que la diferencia que hay frente a la anterior versión y esta es que esta versión me dice evalúela. Ya no es solamente o no basta con que usted estime la incertidumbre, ¿cierto? Estime a partir de ese componente aleatorio, a partir de ese componente sistemático. Ya posteriormente miraremos fórmulas matemáticas, pero lo importante es que yo debo evaluarla. Entonces, aparte de estimarla, yo debo tener una especificación de desempeño para mi incertidumbre, como lo que vimos al inicio, ¿sí? Que yo les dije, es ese porcentaje que yo puedo equivocar, porcentaje error total. Ahora aquí, cuando me dicen evalúela, yo también debo saber cuánto es lo máximo que puedo tener de incertidumbre. Mi incertidumbre no puede ser tan grande que genere incertidumbre en el resultado del paciente, que no vaya a generar una validez clínica. Entonces, miren que acá, en esta nueva versión, no solamente debemos estimarla, sino evaluarla también. Acá vienen unas precisiones interesantes frente a la evaluación dentro de esos métodos que son netamente cualitativos, donde no haremos esa evaluación ni esa estimación, sino tendremos que identificar las causas de la incertidumbre. ¿Listo? Ahora, ya para terminar, recuerden documentar los procedimientos analíticos, ¿listo? Muchos los conocen como procedimientos operativos estandarizados o POEs. Una de las diferencias entre la anterior versión y esta es que esta versión no me dice qué tan amplio debe ser el POE, simplemente me dice que la extensión necesaria para que todo el mundo lo entienda y que sea coherente con lo que se hace en el laboratorio. Recordemos que la anterior versión tenía aproximadamente 21 ítems que debían documentarse dentro del POE. Deben estar redactados en un idioma comprensible y estar disponibles para el personal que lo requiera. Recuerden que el POE ya puede tener referencias, es decir, si hay una instrucción de uso, si hay algo que yo no tenga que volver a pasar todo, yo lo puedo llegar a referenciar. Y muy importante, recuerden que todos estos documentos deben estar asociados con el proceso deben estar sujetos al control de documentos según el numeral 8.3. Miren que esto también nos lo dijo la doctora María del Carmen. Entonces, miren que todo lo que hemos visto hoy se concatena, ¿cierto? No es solamente ver la implementación de la norma numeral por numeral, sino se hace de una forma sistémica y sistemática, ¿cierto? Se hace toda. ¿Qué es importante acá en esta parte también de procesos analíticos? Que los procesos analíticos las personas también deben tener la educación, la formación, la experiencia, el entrenamiento o el reentrenamiento si lo requieren, y deben también tener la evaluación de la competencia técnica y la autorización, ¿sí? Por ejemplo, en la liberación del resultado.
Entonces, esto es o por lo menos en la verificación del método, deben estar autorizadas para verificar el método, para manipular el equipo, para emitir ese concepto técnico respecto a esa verificación. Entonces, doctores, a todos ustedes, muchísimas gracias. Esto eran los 5 pasos claves y fundamentales para asegurar estos procesos analíticos de alto valor en la ISO o teniendo en cuenta la ISO 15189. Muchas gracias, doctora Yuri, por este punto tan importante realmente para todos los laboratorios, donde vamos a encontrar la parte álgida, si así se le puede llamar, de la norma es el acápite 7, ya que los demás puntos pues son de más fácil comprensión. Espero hayan llenado el link para asistencia para la entrega del certificado, que ya se le volvió a pasar. Todos felicitan a la doctora Yuri por su excelente exposición, como siempre. La doctora Pasquel vuelve a pasar el link. Ahora la doctora Pasquel es quien está como líder en este grupo de acreditación por 2 años. Y tiene muchos planes este grupo para todos los laboratorios, con miras a la mejora, a beneficiar al paciente, porque esto es una norma donde se beneficia el paciente. No sé si doctora Pasquel, usted quiere cerrar. Bueno, primero quiero agradecer excelente la moderación, mi estimada María Olga. Gracias a los ponentes, a Diana Jacome, a Rigoberto Sánchez, a ti, mi querida Yuri. Sí, por todo y a la asistencia, ¿no? Vamos, ya 2 horas, lamentablemente el tiempo se hace muy cortito por todo lo que hemos tenido que exponer en un corto tiempo. Es bastante, pero les queremos indicar que el grupo de acreditación está planificando webinares que son como introducciones de los diferentes cursos que van a apoyar mucho a la mejora continua de los laboratorios o a los que deseen también acceder a una acreditación. Esto es como una introducción, pero ustedes pueden, vamos a ir viendo paso por paso todo lo que se puede hacer para poder avanzar y complementar todo lo que es la acreditación. Si por obvias razones no pueden acreditar, pero ya están en el uso de la norma, que es lo importante. No podemos hacer lamentablemente preguntas y respuestas porque nos iríamos mucho más en el tiempo. Algunas he podido contestarlas de las que les logré leer. Agradecemos muchísimo la participación de todos y por favor contesten. Acaba de enviar ahorita Secretaría el link para los certificados. Sí, les agradecemos muchísimo. Bueno, cuando se haga el curso van a recibir un certificado avalado por una universidad con un número considerable de horas porque va a tener este curso talleres, actividades y que les va a servir no solamente para aumentar su conocimiento, implementarlo en el laboratorio, sino también para la demostración objetiva de su capacitación, de su competencia técnica y también muchas veces si están en el sector público, pues también muchas veces termina y redunda en beneficios salariales. Muchísimas gracias y última vez que mando por material el link y luego le solicito nuevamente a Secretaría que envíen. Muchísimas gracias. Todo lo que es los mensajes, eso es para nosotros un estímulo. Gracias por la participación y posiblemente a finales de este mes o a inicios del próximo mes, más posible a finales, vamos a estar nuevamente con otro webinar. Seguramente va a ser el de auditorías internas. Les agradecemos muchísimo. Gracias a todos desde todas las partes que se han conectado y estaremos próximamente con ustedes y nos acompañen.